Bienvenidos una vez más a su canal Darwin Castillo, donde predicamos la verdad presente para este tiempo del fin. En el día de hoy tendremos un estudio más en nuestro canal titulado Los 10 Mandamientos y los desglosaremos uno por uno. Continuamos después del intro. Llevando el mensaje de los 3 ángeles alrededor del mundo. Bien, como le decía anteriormente, hoy nos vamos a basar en los 10 mandamientos. Vamos a desglosarlo uno por uno. Continuemos. Dice, todo en la naturaleza, desde el átomo hasta el rayo del sol, a los mundos en lo alto, está bajo la ley. La armonía y el orden de la naturaleza dependen de la obediencia a las leyes. Así que hay grandes principios de la justicia para el control de la vida de todos los seres inteligentes. Y sobre la conformidad con estos principios depende el bienestar del universo. Antes de que la tierra fuera creada, la ley de Dios existía. Los ángeles se rigen por sus principios. Y con ese fin la tierra fue hecha para estar en armonía con el cielo. El hombre también debe obedecer los estatutos divinos. Para el hombre en el Edén, Cristo dio a conocer los preceptos de la ley. Como el símbolo de la autoridad de Dios en la encarnación de su voluntad, había entregado a Moisés una copia de los 10 mandamientos, grabado por el dedo de Dios en 2 tablas de piedra. Lo pueden ver en Deuteronomio 9.1 y en Éxodo 32, 15 y 16. Sus principios se adaptan a toda la humanidad y se les dio para instrucción y el gobierno de todos. Fue el amor lo que movió a Dios a expresar su voluntad en los 10 preceptos de los mandamientos. Dios honró a los hebreos haciéndolos los guardianes y custodios de su ley, ya que iba a ser un deber sagrado para el mundo entero. Lejos de ser una simple lista de restricciones, no harás, los 10 mandamientos son una lista de promesas. Envuelto en cada mandamiento de Dios es la promesa de su cumplimiento. El poder por el cual se puede realizar el mandato cumplido. Dios dijo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 22. El poder milagroso que liberó a los hijos de Israel de Egipto está disponible para que usted y yo salgamos de la esclavitud del pecado. Vamos a ir poniéndolo acá en la pantalla, cada mandamiento para ahorrar un poco de tiempo. El primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el gran mandamiento. En primer lugar, y sobre este comando depende todo lo demás. Esta es la sustancia de toda obediencia. Jehová el Eterno existe por sí mismo, uno no creado. Él mismo fue la fuente y el sustento de todos. Es el único que tiene derecho a la suprema reverencia y adoración. El hombre está prohibido a dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos o su servicio. Lo que apreciamos que tiende a disminuir nuestro amor a Dios o inferir con el servicio por Él. ¿De qué hacemos un Dios? Es tan fácil hacer un ídolo de ideas u objetos preciados como a dioses de la moda, de madera o piedra. Es esencial para nuestro bienestar eterno de conocer más de Dios. Por amor a Dios depende de una concepción de su bondad, su excelencia y un conocimiento de su voluntad. Se requiere una apreciación de su carácter. Su ley es el trasunto de su carácter. Dios dio a su pueblo como una bendición. Dios es un Dios de la verdad, la justicia y la misericordia. Son los atributos de su trono. Él es un Dios de amor, de piedad y de compasión tierna. Él es un Dios de paciencia y longevidad. Aquí podemos ver que el primer mandamiento nos manda a no tener otros dioses, porque Él está por encima de todo. Entonces debemos de darle toda nuestra adoración y nuestra reverencia solamente a Él. Continuamos con el número 2. Lo colocaremos acá. El segundo mandamiento prohíbe el culto del verdadero Dios mediante imágenes o semejanzas. Muchas naciones paganas afirmaban que sus imágenes eran meras figuras o símbolos, por lo que se les rendía culto a la deidad. Pero Dios ha declarado tal adoración es pecado. Es pecado adorar cualquier imagen o semejanza, como lo hacen ciertas iglesias, principalmente la Iglesia Católica Apostólica Romana. El intento de representar al Eterno mediante objetos materiales reducirá a la concepción del hombre de Dios. La mente se aparta de la infinita percepción de Jehová y son atraídos a las criaturas antes que al Creador.
y en cuanto a la concesión de Dios se reduce, por lo que el hombre se degrada. Dios ha dado muchas cosas en esta vida que dan lugar a otorgar nuestros afectos, pero cuando llevamos a un exceso de lo que en sí es lícito, nos convertimos en idólatras. La ley de Dios requiere que cada hijo e hija de Adán le ame supremamente. Cualquier cosa que separa a nuestros afectos de Dios y disminuye nuestro interés en las cosas eternas es un ídolo. Dice la palabra: yo soy el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. La relación estrecha y sagrada de Dios a su pueblo es representado bajo la figura del matrimonio. La idolatría es un adulterio espiritual. El desagrado de Dios contra el que se aptamente llamado celo. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen. Es inevitable que los niños deban sufrir las consecuencias de la mala conducta parental, pero no son castigados por la culpa de los padres, a menos que participen de sus pecados. Por lo general es el caso, sin embargo, que los niños caminan en los pasos de sus padres. Por ejemplo, la herencia y los hijos se hacen partícipes del pecado del padre, tendencias equivocadas, apetitos pervertidos y la moral degradante, así como la enfermedad física y degeneración. Se transmiten como un legado de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta terrible verdad debe tener un poder solemne para frenar a los hombres seguir una vida de pecado. El mandamiento número 3 dice: este mandamiento no solo prohíbe el juramento en falso y el juramento común, nos prohíbe usar el nombre de Dios de una manera ligera y descuidada, sin tener en cuenta su terrible significado. Por la mención irreflexiva de Dios en la conversación común, apelando a Él en asuntos triviales y por la frecuente repetición irreflexiva y de su nombre, que lo deshonran. Santo y temible es su nombre, dice Salmos 111:9. Aquí en el tercer mandamiento nos está haciendo una amonestación de que es pecado, usar el nombre de Dios en vano. Como muchos hoy día dicen: te juro por Dios que esto y que lo otro, usando el nombre de nuestro Señor en vano. Este tercer mandamiento nos está haciendo esta advertencia de que el nombre de Dios es un nombre santo y debemos de tener en cuenta cuando lo usamos. Todos deben meditar en su majestad, su pureza y su santidad. El corazón puede ser impresionado con el sentido de su carácter exaltado, y su santo nombre debe ser pronunciado con reverencia y solemnidad. Aquí viene el cuarto mandamiento, uno de los mandamientos que más es atacado por los católicos, ya que han cambiado la solemnidad del mismo hacia el domingo, por los pentecostales, algunas ramas, porque hay pentecostales hoy día que guardan el cuarto mandamiento, y también por los evangélicos, que solamente guardan 9 mandamientos de los 10 que dice la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice en Santiago que no vale la pena que usted guarde 9 y deje uno fuera, porque se hace culpable de todo. Esa es la parte que no entienden nuestros hermanos de hoy día. Y por eso nosotros, los adventistas, ciertos bautistas y otras denominaciones como los judíos mesiánicos, que guardamos la solemnidad del sábado, estamos haciendo todavía uso de ese mandamiento. El cuarto, que es acuérdate del día de reposo. Estará aquí en la pantalla para ahorrar un poco de tiempo. Dice: el sábado no se representa como una nueva institución, sino como habiendo sido fundada en la creación. Hay que recordar y observar como el memorial de la obra del Creador, señalando a Dios como el creador de los cielos y las tierras, lo que distingue al verdadero Dios de todos los dioses falsos. El sábado es el signo de la sumisión del hombre a Dios, siempre y cuando las hay sobre la tierra para servirle. El cuarto mandamiento es el único de todos de los 10 mandamientos que se encuentra tanto el nombre del Señor y el título creador. El Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Del legislador, que es el que controla todo. Es la única que muestra por cuya autoridad la ley está dada. Por lo tanto, contiene el sello de Dios. En el sábado está el sello de Dios, porque está el nombre del creador, está el título y está el legislador. Por eso está el sello de Dios, lo que no entienden nuestros hermanos hoy día, colocado en su ley como prueba de autenticidad y fuerza vinculante. El hombre fue a descansar en este día sagrado para que
mientras mira a los cielos y la tierra, podría reflexionar sobre la gran obra de la creación de Dios. Y para que mientras contemplemos la evidencia de la sabiduría y la bondad de Dios, su corazón se llene con amor y reverencia hacia su Creador. Dios ha dado a los hombres 6 días para que se desarrolle su trabajo, pero en el día de reposo laboral, cualquier tarea innecesaria debe ser evitada. Santo día de reposo de Dios fue hecho para el hombre, y los actos de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Vamos a hacer un paréntesis breve porque el tiempo es corto y el material es largo. Muchos creen que hoy día nosotros no podemos hacer nada en sábado, y es un error porque no leen las escrituras. Cualquier acto de bondad y misericordia está en armonía con la palabra de Dios. Lo que debemos de evitar, hacer cosas innecesarias en sábado, como comprar, ir a restaurantes, ir al cine, etcétera, etcétera. Muchas cosas que no debemos hacer porque no está en armonía con la ley de Dios. Pero, si es para ayudar a un necesitado, comprarle algo a una persona que necesita un medicamento, o pagarle un pasaje a una persona que está quedado porque es de otro pueblo, eso está en perfecta armonía con la ley de Dios. Dice: los que discuten asuntos de negocio o hacen planes en sábado son considerados por Dios como si participaran en la transacción de los negocios. Para santificar el día de reposo, ni siquiera debemos permitir que nuestra mente o morar en cosas de carácter mundano. Y el mandamiento incluye todo dentro de nuestras puertas, los ocupantes de la casa, para dejar a un lado su negocio mundano durante las horas sagradas. Todos deben reunirse para honrar a Dios a través del servicio dispuesto en su día santo. El sábado, mis queridos amigos y hermanos que me están viendo a través de esta lente, no salva a nadie, pero los salvos obedecen y conmemoran el sábado como creación hecha por nuestro Dios. Eso significa que si usted ama a Dios sobre todas las cosas, usted va a obedecer su santa palabra. Y hay mucha evidencia bíblica de que el sábado es el día de reposo. Que muchas personas se enojen y no quieran aceptarlo, problema de ellos, pero nosotros nos basamos en lo que dice la palabra de Dios. Por eso nos caracterizamos, porque decimos lo que está escrito en la palabra de Dios. Y escudriñar las escrituras, no leer por leer, porque es el problema también de hoy día, que solamente leemos y no escudriñamos. Y la palabra manda a escudriñar. Dice: el sábado es una señal del poder creador y redentor, y señala a Dios como la fuente de la vida y el conocimiento. Recuerda la gloria del hombre primitivo. Somos testigos del propósito de Dios para nosotros al volver a crear su propia imagen. Si el sábado se guardara universalmente, los pensamientos y los afectos del hombre se habrían dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración. Y nunca habría habido un idólatra, un ateo o un incrédulo. La observancia del sábado es una señal de lealtad al verdadero Dios. Puesto que el sábado es el memorial de la fuerza creadora, es el día por encima de todos los demás, cuando deberíamos familiarizarnos con Dios a través de sus obras. Todos los días son santos, pero el único día santo apartado desde la creación es el día sábado. Los que adoran hoy día domingo, que no adoran nada ni reposan, porque ellos lo que hacen es que van a la iglesia, pero no guardan ni el domingo, porque si lo guardaran otra cosa fuera. Pero ellos hacen toda su vida secular. Esas personas están equivocadas y están erradas. Y por eso nosotros nos caracterizamos en este canal de dar estudio para concientizar a esos hermanos de otras denominaciones que salgan de esos sistemas apóstatas llamados Babilonia en Apocalipsis y vengan a la verdad. No necesariamente usted debe de congregarse en una iglesia adventista, simplemente guardar lo que dice la palabra de Dios, porque la iglesia no salva. Lo que salva es guardar lo que dice la palabra de Dios. Y el sábado será guardado en la tierra nueva. Lo dice en Isaías, lo pueden buscar. Vamos con el número 5. Acá estará presente. Dice: los padres tienen derecho a un nivel de amor y respeto. No se debe sobre ninguna otra persona. Dios mismo, quien ha puesto sobre ellos la responsabilidad de las almas encomendadas a su cargo, ha ordenado que durante los primeros años de vida los padres deben estar en el lugar de Dios para sus hijos. Dice: y el que rechaza la autoridad legítima de sus padres está rechazando la autoridad legítima de Dios. El quinto mandamiento exige que los niños, no solo para pedir respeto, sumisión y obediencia a sus padres, sino también para darles el amor y la ternura, para aliviar sus preocupaciones, para proteger su reputación y para socorrer y consolar a ellos en la vejez. También se exige el respeto de los ministros y los gobernantes y todos los demás a los que Dios ha delegado autoridad. Esto dice el apóstol Pablo. Es el primer mandamiento con promesa, Efesios 6:2. Lo pondré aquí para ahorrarles tiempo.
Los padres debemos de honrarlo. Dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Ese es uno de los mandamientos. Pero eso no significa que si su padre le dice algo que está en contra de la palabra de Dios, usted debe hacerlo. Eso es negativo. Está primero Dios y luego su padre, pero su padre debe honrarlo. Me doy a explicar. Si su padre le prohíben a usted congregarse en una iglesia y buscarle a Dios, usted no debe escuchar a su padre, porque Dios está primero. Pero eso no significa que usted deba faltar el respeto, usted deba tener amor hacia ellos, deba de saludarlo, etcétera, etcétera. Si necesitan dinero, dárselo, porque son cosas diferentes. Primero Dios y después su padre, pero en esa especificación que le estoy dando, que es uno de varios ejemplos que existen. Seguimos con el sexto mandamiento. Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Mateo 19, 18. Y lo describe como el primero que existe en la mente. Todos los actos de injusticia, el espíritu de odio y venganza, la indulgencia de cualquier pasión que conduce a los actos perjudiciales hacia los demás, un descuido egoísta, debe cuidar de los necesitados o sufrimientos. Toda autoindulgencia que tiende a dañar la salud son, en mayor o menor medida, violaciones al sexto mandamiento. Simplemente no es matar de asesinato. También usted mata a una persona cuando usted le hace un daño físico o un daño psicológico, usted lo mata. Eso incluye el mandamiento, no simplemente una muerte violenta, vamos a decir así. Vamos por el número 7. No cometerás adulterio. Este mandamiento prohíbe no solo los actos de impureza, sino los pensamientos sensuales y deseos, o cualquier otra práctica que tiende a excitarlo. La pureza se exige no solo en la vida exterior, sino en las intenciones secretas y emociones del corazón, con quien Cristo enseñó a la obligación del gran alcance de la ley de Dios, y declaró el mal pensamiento es tan verdaderamente pecado como el hecho ilícito. El pecado empieza en la mente. Automáticamente usted tiene pensamientos que no son adecuados, ya usted está pecando, porque aquí es que empieza todo el pecado, en la mente. No es cuando usted lo hace, ya lo realiza, sino ya usted maquinándolo o pensando, codiciando a una persona o algo, ya usted lo hizo en la mente, ya usted está pecando. Eso hay un versículo bíblico que lo dice, pero no me llega ahora mismo. Si durante la dicción lo consigo, se lo pondré en la pantalla. Se lo pondré por aquí, si lo consigo. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mírenlo aquí, ya no tengo que ponérselo. Mateo 5:28. Como cualquier otro de los dones de Dios confiados a la custodia de la humanidad, el matrimonio ha sido pervertido por el pecado. Es el propósito del Evangelio restaurar su pureza y belleza. La gracia de Cristo, y solo esto puede hacer que esta institución, lo que Dios, sea un agente para la bendición y la elevación de la humanidad. Así, las familias de la tierra, en su unidad y la paz y el amor, pueden representar la familia del cielo. Lo que es el sábado y la familia fueron instituidas desde el Edén. Eso es lo que Satanás hoy día ha tratado de desbaratar, porque cuando hay una familia disfuncional, ya Satanás ha logrado parte de su cometido. Y el sábado, que lo ha querido corromper desde hace mucho tiempo. Entonces, debemos de tener en cuenta que esas son dos características que Satanás ha querido destruir desde el principio. Vamos a continuar. Seguimos. No robarás. Es el número 8. Dice, pecados públicos y privados están incluidos en esta prohibición. El octavo mandamiento condena al hombre a robar y tratar esclavos, y prohíbe las guerras de conquista. Se condena el robo. Exige estricta integridad en los más mínimos detalles de los asuntos de la vida. Se prohíbe la extralimitación en el comercio y requiere el pago de las deudas justas o salario. Declara que todos los esfuerzos para favorecerse a uno mismo por la ignorancia, debilidad o desgracia de otro está registrada como fraude en los libros de los cielos. Cualquier cosa que sea usted tener ventaja sobre su prójimo, abusar sobre su prójimo en cuanto a negocio, eso es robar. No crean que nada más es coger lo que no es suyo. También hasta eso es robar. Al tratar con nuestros semejantes como menores o deshonestamente, es el fraude más atrevido. Así vamos a tratar con Dios. Los hombres que persisten en un curso de deshonestidad llevarán a cabo sus principios hasta que engañen a sus propias almas y perder el cielo y la vida eterna. Eso puede llevarnos a perder la vida eterna, mis hermanos.
Vamos al número 9, perdón. Hablar falsamente en cualquier asunto o todo intento o propósito de engañar al prójimo está aquí incluido. La intención de engañar es lo que constituye la falsedad. Por una mirada del ojo, un movimiento de la mano, la expresión del rostro, una mentira puede ser dicha tan eficazmente como por las palabras. Toda exageración intencionada, toda insinuación calculada para transmitir una impresión errónea o exagerada, incluso la declaración de los hechos, de tal manera que engañen, es falsedad. Este precepto prohíbe todo lo posible para dañar la reputación de nuestro vecino con fraude o por la mala sospecha, calumnia o por rodamiento cuento. Incluso la suspensión intencional de la verdad por lo que podría hacer daño a otro es una violación al 9º mandamiento. Muchos hoy día, ministros, líderes, laicos dentro de las iglesias evangelistas, están engañando al pueblo de Dios, están dando falso testimonio, están usando la Biblia y la están tergiversando, usando citas fuera de contexto para apoyar una práctica que hacen. Eso se ve muy común hoy día en lo que es la ordenación de mujeres como ancianas y pastoras que sacan citas fuera de contexto. También hay muchos del grupo Arcoíris, ustedes saben de quién trato, de los Arcoíris, que usan citas para hablar del matrimonio entre ambos sexos. Incluso están sacando una cita ahora de Segunda de Samuel, creo que 1:9, donde David le llora a su hermano y dice que fue mejor que el amor de sus mujeres, algo así. Usan citas fuera del contexto. Eso es hablar falso testimonio, dar una mentira para convertirla en verdad, y muchas cosas más que podemos mencionar, pero no está el tiempo porque el video ya se ha hecho un poquito largo. Seguimos. Todo lo que hacen los cristianos debe ser tan transparente como la luz del sol. La verdad es de Dios. El engaño en cada una de sus múltiples formas es de Satanás. Y el que en alguna manera se aparta de la línea recta de la verdad es traicionado a sí mismo en el poder del inicuo. Dice que el mentiroso es del diablo, dice la palabra de Dios. Sin embargo, no es una luz o una cosa fácil decir la verdad exacta. No podemos decir la verdad a menos que conozcamos la verdad. Y la frecuencia con opiniones preconcebidas, los prejuicios mentales, conocimiento imperfecto, errores de juicio, impedir una correcta comprensión de las cuestiones con las que tenemos que hacer. No podemos decir la verdad a menos que nuestra mente esté constantemente guiado por aquel que es la verdad, que es Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. El espíritu de rodamiento, chisme y cuento es una de las agencias especiales de Satanás para sembrar la discordia y la contienda. A los amigos separados, aquel a quien Dios cuenta un ciudadano de Sión es el que habla la verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni admite reproche contra alguno de sus vecinos. Señores, debemos de erradicar los chismes dentro de nuestros cultos, nuestras iglesias, nuestro entorno, la calumnia. Hoy día se levantan muy falsos testimonios. Hay muchas personas que son hipócritas dentro de la iglesia, que te hacen a ti un rostro, pero por detrás de ti acaban contigo. Y eso no debe existir, porque eso también daña y el 9º mandamiento lo prohíbe. Vamos al último, el número 10. Lo pondré aquí. La desobediencia al 10º mandamiento es la raíz misma de todos los pecados, que prohíben el deseo egoísta, del cual nace el acto pecaminoso. El que se abstiene en la obediencia a la ley de Dios de caer incluso un deseo pecaminoso por lo que pertenece a otro, no será culpable de un acto de injusticia para con sus semejantes. Cada deseo egoísta, cada grado de descontento, todo acto de extralimitación, cada gratificación egoísta trabaja para el fortalecimiento y desarrollo de un carácter que va a destruir la semejanza de Cristo, del agente humano, y cerrar la puerta de la ciudad de los cielos en su contra. Todos los que buscan hacer honestidad según el principio de la ley en la actividad diaria de la verdad tendrá que estar en guardia de no codiciar plata de nadie, ni oro, ni vestido. Mientras ellos estén contentos con la comida conveniente y la ropa, será encontrado un asunto fácil para mantener el corazón y las manos de la contaminación de la codicia y de la deshonestidad. No debemos de querer lo que tiene nuestro semejante. Al contrario, démosle gracias a Dios porque nuestro semejante y nuestro prójimo progrese.
Eso es un corazón humillado y de amor al prójimo. Automáticamente usted quiere lo que tiene su hermano, usted le está faltando al 10º precepto de la ley de Dios. Y para terminar, vamos a leer el más grande mandamiento. Dice: los fariseos convencieron a un escriba aprendido a interrogar a Jesús acerca del cual de los 10 preceptos de la ley era de la mayor importancia. El abogado se acercó a Jesús con una pregunta directa: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? La respuesta de Cristo es directa y contundente. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante al primero. Dijo Cristo: porque sale de ella, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún otro mandamiento mayor que esto. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Le voy a hacer un aclarando de esto acá. El primer mandamiento que se menciona acá está retribuido del 1 al 4. Es nuestro amor directo con el Eterno. Sería del cielo a la tierra. Si usted se fija, del 1 al 4 se desglosa esos mandamientos. Del 5 al 10 es nuestro amor y nuestro respeto a nuestros semejantes, o sea, en esta forma vertical, horizontal, así. Eso se distribuye del 5 al 10. Entonces, en estos 2 grandes mandamientos que se menciona aquí está resumida toda la ley. Si usted ama a Dios sobre todas las cosas, está respetando del 1 al 4. Y si ama a su prójimo como a sí mismo, está respetando del 5 al 10. Esa es la aclarada. Y de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué eran la ley y los profetas? No era la ley de Moisés. La ley era la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y los profetas eran los libros del profeta Isaías, del profeta Jeremías y de los profetas menores. A eso se refiere ese pasaje. Si usted busca la exégesis y busca un interlineal y busca la raíz de ese texto. Los primeros 4 de los 10 mandamientos se resumen en el precepto de un gran: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Aquí está. Los últimos 6 se incluyen en el otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya no hay que decir más nada. Estos mandamientos son una expresión del principio del amor. El primero no se puede mantener y roto el segundo, ni el segundo se mantendrá mientras el primero está roto. Vea Santiago 2:10, que se lo dejaré aquí. Dice lo que dice: y solo como amamos a Dios sobre todas las cosas, que es posible amar a nuestro prójimo imparcial. Bueno, y puesto que todos los mandamientos se resumen en el amor de Dios y al hombre, se deduce que un precepto no puede romperse sin violar este principio. Así Cristo enseñó a sus oyentes que la ley de Dios no está separada, algunos de los cuales son de gran importancia, mientras que otros son de poca importancia y pueden ser impunentes e ignorados. Nuestro Señor presenta los primeros 4 y los 6 últimos mandamientos como un todo divino, y enseña que el amor de Dios se someterá mediante la obediencia a todos sus mandamientos. Bueno, mis hermanos, aquí podemos ver lo que dice este último párrafo. El amor hacia nuestro prójimo está reflejado en los 10 mandamientos. Eso fue dado a nuestro Dios para que nos guiemos de ellos. La ley de Dios, los mandamientos, es como un espejo. Cuando nosotros estamos en falta, nos miramos al espejo y vemos que estamos fallando y vamos y nos arrodillamos y pedimos perdón. El que no guarde uno de los 10 mandamientos no está amando a Dios, porque la Biblia completa le menciona que la obediencia a los mandamientos es el amor a Dios. Deben de tener cuidado, mis hermanos y amigos, cuando se refieren a la ley, porque hay 4 tipos de ley en la Biblia. La ley de Moisés, que fue escrita por Moisés, que eran las reglas y estatutos. Estaba la ley de Dios, la ley moral, escrita por Dios en 2 ocasiones, que no se la dio a nadie. Estaban las leyes de salud y las leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales fueron abolidas en la cruz del Calvario cuando Jesús murió. No fueron los 10 mandamientos, fueron las leyes ceremoniales. El Yom Kippur, el pan sin levadura, la fiesta de la primicia y muchas fiestas más. Esas fueron las que fueron abolidas, que se representaban en el santuario. El santuario era un tipo de Cristo. Y eso fue lo que murió. La ley moral de Dios, los 10 mandamientos, son eternas y no van a pasar, mis hermanos. Bueno, hasta aquí le dejaremos el estudio, que se hizo un poco largo. Lo tiraremos de 2 partes. Esperamos que lo puedan escuchar completo. Puedan dar like a este video, compartir, porque la intención es concientizar a nuestros hermanos
en guardar los mandamientos y los preceptos de Dios, salir de Babilonia y venir a la luz. Y creo que si escuchan este estudio y lo estudian por su propia cuenta, porque no me crean a mí, créanle a la Biblia, búsquenlo y corroboren lo que se está diciendo aquí. Esperemos que lo puedan hacer, que pasen un feliz resto del día, la noche, en la hora que nos estén viendo. Dios les bendiga y será hasta la próxima. Bye.